Bien, Hola. ¿cómo están todas? Listas, buenas noches, chicas. Muchas gracias. Les agradezco mucho que estén hoy aquí, que nos regalen este tiempito. Me emociona mucho tener a tantas tan inteligentes, trabajadoras, tan inteligentes. Y pues para tener un poquito de orden, que somos varias, me gustaría que nos hablara cada una, pues se presentara quién es y si quieren ya podemos entrar como al tema del cortometraje, si lo vieron, qué sensación les dio, hacia dónde las llevó, eso nos gusta. Luisa Huertas, soy actriz. ¿Qué más les digo? Me mandaron el video. La idea era, creo que iban a hacer una presentación, ¿no, Diana? O algo así. Y lo tuvimos que cancelar por la cuarentena. Claro, por la contingencia, sí, sí, sí. Y bueno, me habían invitado a participar en esa presentación y bueno, pues aquí estamos, aunque sea por este medio, para hablar del tema. Mucho gusto a todas. Gracias, Luisa. Pues yo soy Mónica del Valle. Yo tengo dos sombreros. Uno es ser psicoterapeuta y dar cursos en línea, además de dar terapia personal. Y el otro es que, pues, tengo la tentación de escribir. Entonces, tengo un libro publicado y me encantó la idea y le agradezco muchísimo a Eliane que me haya invitado a ver el corto. Fue muy fuerte verlo. Tengo entendido que ya tiene tiempo y lo fuerte es que esto sigue vigente o increciendo. Entonces, me pareció una oportunidad muy linda de escuchar otras voces y de yo poder decir cómo me movió a mí. Ahora, pero soy Berta Gasca para los que ya me conocen y soy directora y escribo y últimamente hago mucho trabajo de fotografía. Pues mucho gusto. Yo soy Blanca Ivonne Olvera. Me hago llamar Ivonne por mis amigos, pero pues como fui funcionario público durante 28 años, siempre hay que escribir el nombre completo, ¿no? Blanca Ivonne Olvera Alexandra. Soy amiga de Mónica, quien fue quien me invitó a estar aquí con ustedes y es un gusto compartir este espacio. Yo soy abogada y soy criminóloga. Como les dije, 28 años me dediqué a seguridad pública y a procuración de justicia. De hecho, fui en el Ministerio Público 11 años, hace mucho, mucho tiempo atrás. Y hoy en día soy académica y soy escritora. Doy clase de violencia de género en la UNAM. Doy clase también de teoría del delito. Y soy profesora e investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Tengo varios libros, tengo 7 libros escritos de Guardia Nacional, uso de la fuerza, etcétera. Pero los libros que hoy me ocupan es que es el que he estado promoviendo, que se llama Del acoso #MeToo al feminicidio #NinaMás. Y anteriormente escribí otro sobre, también tiene que ver con violencia hacia las niñas. Se llama Turismo Sexual Infantil, Políticas Públicas para su Prevención y sus coincidencias y diferencias con la trata de personas. Escribo en varias revistas, en Nexos, en El Mundo del Abogado, en la revista de Ciencias Penales, en la Juris Tantum de la Anáhuac. En la Anáhuac también soy egresada de ahí de Administración Pública en maestría y doctorado y tengo maestrías en Criminología por la Complutense de Madrid y de Salamanca. Y mi último artículo, al que pueden accesar de manera gratuita por internet, en la revista El Mundo del Abogado, se llama Ser Mujer en tiempos del COVID-19, que, o sea, relaciono lo que están pasando ahorita las mujeres con la violencia doméstica durante esta época en la que estamos pasando. Pues soy totalmente académica y para mí es un gusto de veras compartir con ustedes y que hagan este tipo de
de trabajo porque ayuda mucho, o sea, nos tenemos que sororizar todas para estar contra la violencia de género. Gracias. Muy malo, pero hola, ¿qué tal? Yo soy Hola. Jimena Herrero, soy actriz y bueno, eso. Hola, pues yo soy América Moreski. Soy escritora, artista escénica, también hago cine, fotografía y he llevado mi trabajo hacia la equidad, el género, la no violencia y la educación para la paz, todo desde la perspectiva artística. Entonces, bueno, pues vi el corto, me significó bastante. Hay algunas cosas que yo digo, vemos la parte de la violencia. Yo trabajo mucho con la violencia invisible, o sea, cómo se llega hasta allá. Entonces, esa es la parte que yo sentí o sea, porque hay una parte dulce, que es la parte peligrosa, ¿no? Que hace que escale la violencia hasta allá, o a veces que incluso la violencia invisible también es muy dolorosa y como no escala, tampoco se ve. Entonces, me pareció bastante interesante porque dije, bueno, puede ser bastante rico platicar sobre esto. Pues bueno, yo me estoy estrenando en estas nuevas formas de comunicarnos, a lo que nos llevó la pandemia, por todos conocida, a buscar nuevas formas de comunicación. Y me parece interesante que sea con este tema que me ha costado muchísimo trabajo hablarlo, porque ha estado presente en mi vida desde mi nacimiento, incluso antes. Yo soy de Chilpancingo, Guerrero, incluso muchas personas me llegan a conocer en el medio como Chilpancingo, la Chilpancingo. Y pues la violencia de género no tiene ningún empacho de hacerse presente en el medio rural, en el medio urbano, clase alta, clase baja, económico, incluso va más allá del género. Me atrevo a decir que soy una feminista un poquito rebelde, porque creo que la violencia contra la mujer sí, es social, es sistemática, pero la violencia nos ha jodido a todos, todas, y no ha importado la edad. Mi familia ha estado muy marcada por este tipo de violencia y simplemente quise desahogarme en un cuento que es, un día Diana Salgado vino, tocó el timbre de esta casa y me dijo, quisiera hacer un cortometraje yo como directora, y ella es Jimena Herrero, sí, mi mejor amiga. Ella quiere ser la actriz de este corto, y yo ya sabía qué era lo que tenía que decirles. Era simple, era el último hervor. Y lo fue. Un corto que nos ha llevado a muchos lugares con muchas mujeres a trabajar, a hablar del tema, a tratar de tener más conciencia de nosotras, más amor a nosotros mismos, etcétera. Yo soy Diana Salgado, soy la productora y la directora de este cortometraje. Y bueno, ya me gustaría que entráramos como un poco más adentro del tema, ¿no? El cortometraje en sí, si quieren decir alguna de sus impresiones al respecto del corto, aunque sin duda nos lleva el tema de esa historia a la equidad de género, a los feminicidios, a toda esta locura que estamos viviendo en este momento y que, como bien dice Leane, todas hemos pasado esos momentos de maltrato, es una cosa social. A mí me gustaría poner una pregunta sobre la mesa. ¿Quién será verdaderamente, o si tuviéramos que trabajar como sociedad la raíz de todo este problema, qué podríamos hacer como sociedad o en nuestras casas? ¿Será verdaderamente el gobierno, como mucha gente culpa al gobierno, por ejemplo, de los feminicidios que han estado ocurriendo terriblemente últimamente? ¿O será más bien como una cosa de casa, ¿no? ¿Qué le estamos enseñando a los hombres? ¿Qué le estamos enseñando a las mujeres? ¿En qué posición nos tenemos que poner? Sí, fíjate que a mí el corto, si yo lo puedo resumir lo que evoqué con él, es una cosa que alguna vez escuché el término de indefensión aprendida. Y eso fue lo que yo vi, o sea, a una chica
que se quiere defender, pero no se puede defender porque no aprendió a defenderse y más bien aprendió a ser indefensa. Entonces, fue un corto que me movió mucho porque aquí es muy evidente, hay una violencia física muy fuerte, bueno, finalmente, ¿no? Pero no sé si todas ustedes, pero pues yo recuerdo a mí haber vivido, no, a lo mejor no exactamente eso, pero desde que yo iba en secundaria y me regresaba en camión de la escuela a mi casa, esa cosa que se le embarraban uno los viejos y le decían uno cosas horrendas, y uno es una niña de 13 años, aterrorizada, agarrada así mientras un viejo atrás te está soplando y diciéndote cosas horrendas, y no haber aprendido a voltearle un bofetón y romperle un diente y clavarle el compás de la escuela en los huevos, es horrible. Entonces a mí eso fue a lo que me llevó, a esa indefensión aprendida. Yo tengo así como varias impresiones. Siento que me llegó de una manera como a través de metáforas, porque hay muchas cosas que no entiendo, pero como que las siento aquí, aunque no esté entendiendo qué pasa, ¿no? Siento que a mí me habló mucho sobre la vida, la muerte, la educación, las expectativas, las personas que se quedan calladas porque sus padres tienen expectativas de ellos, la sociedad, la vergüenza, la vulnerabilidad y la soledad. Siento que cada vez que la ven en el cuarto oscuro, no solo es ese momento, sino es toda su vida. Porque siento que las mujeres en general que no hablan es porque se sienten totalmente solas. Sienten que no hay, que como para qué. También me habló mucho del encierro. La mujer puede salir corriendo, pero ¿por qué no se va si la puerta está abierta? Por esto mismo que dice ella, es una cosa que se aprende y que te ciega. Normalmente las mujeres que están metidas ahí no lo ven, de hecho no reconocen la violencia. También encontré cosas bellísimas en el corto, como el ciclo del agua. Siento que ese destilamiento del que se habla, me habla de un remedio, me habla mucho de que en México siento que curamos, o también ella dice las manzanas, ¿no? Estos símbolos del remedio, y el remedio es ella misma, es como ella misma se está haciendo té para poder remediar a través de la lluvia, que al final veo en el pasto, y esa lluvia que hace crecer la vida y que otra vez, ¿no? Renueva el ciclo, la vida y la muerte, la mujer. Encontré como muchos símbolos, me parece horrendo y a la vez también bellísimo. A mí me gustó mucho, desde el punto de vista jurídico, abarcó perfectamente todos los puntos de la violencia de género. A mí me gustó mucho la descripción que hace, porque como ustedes dicen, miren, la violencia de género partimos de una realidad implícita. La violencia de género la tenemos en todo, en la música, en lo que vivimos diario. Todas las mujeres, de una forma o de otra, como dice Mónica, hemos pasado por un episodio de violencia, ¿no? Por algún acoso, como en el transporte público, que ella lo pasó, o como un acoso de algún jefe, o en nuestro trabajo, o en nuestro entorno, en la escuela, con algún maestro, etcétera, ¿no? En menor o en mayor grado, o sea, pueden ser cosas imperceptibles que pasan, pero el arte tiene mucho que ver con la violencia de género. Hay mucha música, por ejemplo. Yo en el libro, en el libro que escribí, en cada capítulo pongo una canción, porque, por ejemplo, no sé si ustedes han oído esa canción de Delgadillo que dice, ten miedo de Mayo, ten miedo de mí, de la trova cubana. Y ese es el que reproduzco. Entonces, a mí me gustaba mucho esa canción y, bueno, nada más la pongo como referencia. Y lo que dice, lo que describe la canción es un acoso que puede llegar a una violación cuando tú la lees jurídicamente, ¿no? Entonces, o sea, hasta ahí eres violentada y no te das cuenta que vives en esa violencia como mujer. Y el corto lo describe perfectamente porque la actriz central no se da cuenta
que ya se está pudriendo, que le están saliendo los gusanos. O sea, y desde niña no se dio cuenta que vivía en ese entorno de violencia, porque la mamá platica que ella vivió también esa misma violencia doméstica en la que la actriz central creció de niña, lo pasó de niña, pasa a ser adulta y entonces vive esa violencia como algo normal, porque eso es lo que ha pasado con la violencia hacia las mujeres, que se ha normalizado. Entonces está pudriéndose y no sabe todavía que ya está muerta y fue, y todavía no se dio cuenta de la violencia que pasó. O sea, ella describe lo que vivió, pero no lo describe como yo sufrí violencia o yo soy víctima. O sea, la victimización se da cuando se ve la foto de ella y que la mamá la pone, y entonces, o sea, ahí es cuando ves, o sea, la imagen que tenemos de los feminicidios que existen en México, de esos impactos sociales, de esas mamás, de esos hijos que dejan los feminicidios. Esa imagen, cuando la mamá pone la foto de la actriz principal ya fallecida, es un símbolo, pero muy importante en los feminicidios. O sea, porque los feminicidios ahorita no han variado con el COVID, no han variado en ninguna forma, o sea, se siguen realizando con total impunidad. En 2014 yo escribí un artículo y había feminicidio en México y había 5 mujeres diario fallecidas por feminicidio, víctimas de feminicidio. 2 años después escribo y ya había 7. Cuando escribo el libro ya había 9. Ahorita ya hay 11 feminicidios diarios. Y de lo que no se platica es precisamente de las otras víctimas, de las mamás, de los hijos que quedan, de esas mujeres que mueren víctimas de feminicidio. ¿Sí? Esos son los impactos sociales. Y esa imagen tú la ves cuando oyes y ves imágenes o pláticas de madres que sus hijas fallecieron por feminicidio. Siempre llevan una imagen, ya sea que hayan localizado al feminicida o ya sea que no. Y la mayoría de los feminicidios que hay en México son por violencia doméstica. O sea, los rankings que hay son por violencia doméstica. Entonces, me gustó mucho el video por eso. En cuanto al corto como tal, me gusta mucho cómo se va de un lado a otro sin explicación alguna. Es decir, cómo de pronto vemos la belleza de ese bosque y de pronto volvemos al cuarto. Hay la parte de los gusanos en la cama. Sentí que no era necesaria. Sentí que no era necesaria la imagen. En el teatro, y tú lo sabes más, Elian, a eso le llamamos ilustrar. Creo que era más importante tener la sorpresa hasta el final, porque es obvio que no se empezó a gusanar en la cama, sino que fue enterrada. Entonces, los gusanos en la cama se me hicieron obvios. Y hubiera preferido, creo yo, pero eso es una cuestión muy, muy subjetiva, que
Es decir, no sentí el verdadero descontrol de la actriz de dónde estoy o quién hace ruido. O cierren esa llave. ¿A quién le habla? ¿A quién le habla o a quién le quiere hablar? Creo que la sensación de soledad de un lugar absolutamente negro y desconocido no se llegó a dar por parte de la actuación. Ojo. Creo que podría haber habido un crescendo, un descontrol primario para ir descubriendo hasta que oímos la voz del gusano. Me gusta mucho también a mí la imagen final, pero no me quedó claro si ella está desaparecida o la madre supo que la habían matado. Por lo que decía ahora la abogada, efectivamente los padres de desaparecidos, que toco madera, yo siento que es lo peor que le puede pasar a nadie, tener a alguien desaparecido, llámese hijo, padre, esposa, nieta, abuela, lo que sea. Poner la foto para mí es aceptar que murió. Y esto no me quedó claro. Yo pensé que estaba en medio del bosque enterrada. Entonces ahí fue, ¿qué pasó? Si se descubrió el cuerpo, no se descubrió. Es decir, ya hay la aceptación de la muerte. Y decir que es un hermoso, hermoso. Bueno, me entienden, ¿no? Sí. Es un bello corto hablando de un tema muy doloroso. Creo que hay delicadeza para... Por eso no me gustó lo de los gusanos, porque todo lo demás se me había hecho muy bien contado. Ah, y una duda también. Es que recuerden, la imagen es muy chismosa. Esa mancha roja en la pared verde, yo me preguntaba, ¿es sangre? ¿O es una pared a medio pintar? Y es más o menos un símbolo. No sé qué quisiste dar con esto, Diana. Ajá, es una pared a medio pintar, que además nos encontramos ya así, ¿no? Y bueno, sí resultó ser un símbolo, ¿no? De la sangre y de la próxima golpiza que se venía, porque es ahí justo donde se desarrolla el más grande, más directo, ¿no? Bueno, pues primero muchas gracias, Luisa, por este análisis estético, narrativo cinematográfico, porque da mucha claridad. Y bueno, pues nada más que, salvo en la parte de los gusanos, estoy casi en todo de acuerdo, porque la parte de los gusanos también se me hizo un símbolo de, efectivamente, todo lo que se narra a nivel visual cuenta, además de la propia historia. Entonces, la parte de los gusanos se me hizo importante un poco porque alguien ya lo mencionó aquí, porque es como si te pudrieras antes de cuando, o sea, te empiezas poco a poco a pudrir. O sea, a lo mejor quizá, a lo mejor no sé, la estética, pero sí me pareció que sí era un buen símbolo. O sea, sí me pareció que era en ese sentido un buen símbolo y y es muy, muy interesante, además de las participaciones a nivel de como la abogada y la psicóloga, el análisis estético que estás haciendo se me hace, hasta fui por escribir las impresiones porque me parece muy rico. Muchas gracias, maestra Luisa Guarda. Y bueno, nada más, la otra es que a mí un poco, en cuanto, sí, evidentemente es un corto muy, muy estético, nada más que sí estaba muy estresada, ¿no? O sea, por eso decía,
ahí, o sea, aborda directamente el tema, porque pues es un corto, no podemos desarrollarlo tanto tiempo. Y obviamente también para mí es como de referencias personales que me hace recordar y decir, bueno, pues esto sigue sucediendo y pero además a mí me importa mucho, obviamente, este tipo de violencia, pero también esta violencia sutil, esa violencia invisible, esta violencia simbólica no se aborda mucho y llega hasta esta violencia, o igual cuando no se aborda, pues pasa como, pero son opresiones también, y también duele, ¿no? En la segunda pregunta que hiciste, de si es violencia de Estado o violencia, o violencia de casa, ya lo platicaremos, pero pues obviamente, pues sí, es sistémico totalmente, ¿no? Que se ha aprendido y que además se refuerza en chiquito. Entonces, bueno, pues me pareció muy interesante, me gustó mucho, nada más la parte de los gusanos a mí me pareció importante y bueno, pues me recordó y me generó mucho estrés, 12 minutos de estrés, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Y gracias, Jimena, también por este trabajo. ¿Es cuánto? Pues sí, yo Gracias. me acuerdo de estar asustada a no estar a la altura del dolor de esta mujer, pero me conecté mucho con cosas personales, como ya mencionaban, todas hemos pasado por algún tipo de violencia, a veces tan sutil que ni nos damos cuenta, o a veces solo no nos damos cuenta, pero somos parte de. Y creo que sí, lo que comentaba Luisa, creo que en esa ingenuidad que yo tenía hace cuántos años que lo filmamos, Hace 5, ¿no? sí, creo que ahora lo veo diferente y sí parece que hay cosas que digo, yo hubiera hecho diferente o quizás ahora sí hubiera llegado más a ese crescendo, ¿no? Que no llegué en ese momento. Y que, bueno, fue un corto que además filmamos en un día. Entonces, fue un día que hasta hay cosas que digo, ay, ¿cómo fue que en ese momento por estar en el agua no me da frío, ¿no? Estaba yo en una congelada de lluvia y que ni siquiera sentí porque estaba con estas imágenes de agresión de Brian, pero sí fue un proceso un poco catastrófico, pero bonito a la vez. Sí, digo, también, ¿no? Fue, como ella menciona, fue un día de filmación. Teníamos así el presupuesto apretado, la gente, corrimos y bueno, así, quien hace cine sabe que a veces para lograr esas cosas. Oye, pero eso es una proeza. Claro. ¡Qué bárbaras! Fue. Yo lo aplaudo mucho, aplaudo siempre el terminar la obra, ¿no? Al final dicen, los verdaderos artistas terminan sus obras. A veces no son perfectas, pero yo también creo que fue un ejercicio interesante. Y no, bueno, hombre, eso es una proeza absoluta. sí. Ya sé, ojalá que ya no nos toque filmar así, chicas, que cada vez podamos filmar ¡Más presupuesto! Además, cabe mencionar que fue mi primer trabajo en cine. Wow. ¿Para ti, Jimena? Sí, fue la primera vez que filmé una película. También para ti, Eliane, ¿no? La primera vez que se filma una de tus historias. Pues nos juntamos así de vamos a hacerlo, sí fue una aventura, ¿no? Como dice Jimena, yo también hoy en día, pues después de 5 años, ya después de haber estudiado otras tantas cosas más y haber vivido otras tantas, pues ya lo haríamos bien diferente, creo que todas, tal vez, ¿no? Pero nos ha servido muy bien ese corto porque de veras nos hemos podido acercar a muchísimas mujeres y a mí eso es lo que más me emociona como... Claro, cumple su función, claro, eso es lo importante. ¿Puedo decir algo más? Claro. No, se agradece, ojo,
porque cuando hablo de el Crescendo, agradecí que no llegara en ningún momento al melodrama. Claro. Lo agradecí muchísimo. Una muy buena capacidad de tu parte, Jimena, de conservar una mesura, ¿sí? Perdón, ¿puedo decir algo? Sí, claro. Bueno, a mí me está gustando mucho y es para mí enriquecedor en todos sentidos estar oyendo opiniones de una actriz, de una abogada, funcionario público, cineastas, psicóloga, y mi directora y la actriz con la que hice la complicidad de este ejercicio de valentía, porque las tres, como les decimos, nos aventamos así. Creo que fue el ejercicio de valentía. Pero aquí hay algo que me gusta reconocerle a Diana. Diana tradujo mis palabras a su lenguaje. Ajá. Yo pedía en el texto un lugar cálido. Para mí la destilación, la descomposición, tiene que ver con el calor. Era en Guerrero. Era Acapulco. Claro, Sí. claro. Calor. Cuando encuentran el cuerpo de un hombre, de una mujer, de un niño, de una vaca, lo descubre el olor, la humedad. La podredumbre, sí. Entonces, cuando Diana hizo su propia lectura, yo dejé porque creo que es muy valiosa y al escucharlas a ustedes como espectadoras, me doy cuenta de que siempre vamos a hacer con respecto a nuestras vivencias esa traducción. Y me gusta mucho, me emociona, porque creo que entonces ya no se quedó en esas 10 hojas mi historia, se convierte en miles. Y estoy muy agradecida por ello, aunque para mí siempre va a ser el calor. Por ejemplo, esa idea de que salía con los labios rojos, que cuando se le encuentra el papá afuera, pues ella lo avienta, hay un forcejeo, pero yo hablo mucho a veces con mi mamá de que a ellas o a nuestras mamás les tocó una época en donde justamente me parece en donde la mujer todavía era como muy reprimida en su casa, controlada por el esposo tal, pero creo que esa generación, me atrevo a decir, fue la generación que empezó como a romper un poco eso, ¿no? Ya eran mujeres que se empezaban a enojar, y ¿por qué me dices esto? ¿Por qué me tratas así? Porque igual seguían ahí, ¿no? Igual terminaban haciendo lo que tenían que hacer, pero siento que esa es una generación en la que empezó un poco a romper como que ya no me estoy sintiendo cómoda, como que esto no está bien, como porque él me prohíbe o me tiene que dar permiso para ir y venir. Y yo siempre vi la madre del último hervor como esa mujer que estaba como empezando a rebelarse, aunque sea poquito, ¿no? Aunque sea de vez en cuando y pues idealmente, pero bueno, de todas maneras nos toca, ¿no? Nos tocó a nosotras como ese filito de esa educación de guardar como ciertos parámetros, pero ya no nos empezábamos a sentir cómodas y espero que en este momento pues ya los estemos rompiendo de verdad ya no tiene caso, ya no queremos. Híjole, más les vale, chavas. Yo estoy hablando desde mis 68 años. Más les vale no permitir. Continuando con lo que dice Diana, yo tengo 54 años. Y lo que pasa es que también los medios de comunicación tienen una labor fundamental en esto. Y también todas las artes, el cine, la televisión. Yo recuerdo que cuando era adolescente, pues no se hablaba en los medios de comunicación de cosas de sexo, no se hablaba tampoco, había historias como de abusos sexuales, etcétera. Y después, para mí fue algo muy impresionante cuando vi este programa de Mujer de Casos de la Vida Real, que empiezan estas historias, y ahora con estas redes sociales, o sea, ya tenemos voz y entonces ya podemos platicar. Por eso es que ha tenido mucha relevancia el Me Too, ¿no? Porque no aquí en México exactamente, pero sí en otras partes del mundo,
porque es cuando se tiene un dolor se necesita sacar, se necesita hablar, ¿no? Yo creo que en eso, no soy psicóloga, pero en eso consisten las terapias. Y entonces eso es muy importante, y el que ahora haya tanta apertura para hablar de ello, no quiere decir que antes, esto siempre ha existido, la violencia de género, pero ahora, conforme más hay redes sociales, conforme hay más tecnología, conforme hay más comunicación, eso nos abre y nos abre también a hablar. Dicen que cuando se conoce el problema, es cuando se empieza a hablar de la solución, ¿no? Entonces, claro. Eso es muy, muy importante lo que dijo Diana, por eso. Gracias. Gracias, chicas. ¿No tienen otro comentario? Me gustaría hacerles que pasáramos a esta pregunta que les hice, que a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Qué tendríamos que trabajar como sociedad o tal vez en nuestras casas? ¿Qué tendríamos que enseñarles tal vez a los hombres dentro de su naturaleza, a las mujeres? ¿Cómo podríamos verdaderamente hacer una acción o desde dónde para que esto empezara a cambiar? Yo creo que es un ejercicio de poder que tiene que ver con una cuestión cultural de años, con una posición de fuerza física que realmente existe y con una cuestión en la que no había, sino apenas hasta hace poco tiempo, esta conciencia de decir, espérame, ¿qué pasa? Hay que aprender a tratar diferente, ¿no? Y lo peor del caso es que yo veo ahorita en mi trabajo, en mi consultorio, por ejemplo, veo chavos que están ahorita en un tránsito entre soy de aquí o soy de allá. O sea, ya chavos que tienen mucha mayor conciencia, mucha mayor cuestión de igualdad con las chicas, de que ya, pues ya no es como cuando yo era chava, de que uno no le podía decir a un novio que uno ya no era virgen, porque entonces ya uno era ya de segunda, ¿no? Ahorita ya eso no les importa, pero si el chavo se enoja, se sale de sus casillas y se pelea con su hermano, le dice, ya no estés chillando como niña. Entonces, todavía está muy adentro y tenemos que hacerlo muy consciente. A mí por eso me gustó mucho lo que dijo ahorita Ivonne. Démonos cuenta lo que hay ahorita, las estadísticas que hay ahorita, solamente porque tenemos que hacerlo notorio, tenemos que visibilizarlo para, como dices tú, Diana, poder empezar a hacer un cambio. Porque de verdad antes ni siquiera contaba. El botín de guerra en las guerras era violar mujeres. ¿Y qué importaba? Y matarlas, y o sea, ¿qué importaba? En China hace cuánto era, no sé, 50, 60, 70 años, que solo podías tener un hijo. Y pues si era niña, pues mátala mejor para que puedas tener un hijo. Ay, Dios mío. Entonces, es muy fuerte y yo no tengo respuesta ahorita para cómo acabarlo, más que visibilizándolo y haciendo lo que estamos haciendo ahorita, hablando de ello, promoviendo arte, promoviendo estas mesas de discusiones. Ahorita, como decía Luisa, vamos a hacer más cortos de estos, fijándonos en todos estos pequeños detalles para que el público, que a lo mejor no tiene por qué entender muchas cosas, lo pueda entender de un plumazo, que no haya que explicarle, ¿no? Y si no, pues con un cuadro, quien pinte, con una canción. Digo, de veras que sí, todas las canciones de nuestra época dorada del México de los 50 son un horror. Son un espanto lo que dicen sobre las mujeres, pues total. Y bueno, ¿qué tal una? Yo me acuerdo de haberla bailado Feliz de la Vida y la cosecha de mujeres nunca se acaba. O sea, ¿cómo que la cosecha de mujeres? Y se acaban los melones y se acaban no sé qué, y la cosecha de mujeres nunca se acaba. No, perdón. Pero yo creo que es cuestión, a mí me encantaría oír a alguien que sepa de historia, de cómo ha sido este desarrollo, y si es cierto que la generación, la de arribita de mí, que creo que es la de Luisa, que fueron los que de veras nos abrieron la puerta. Porque fueron las primeras que dijeron basta, fueron las primeras que empezaron a tomar anticonceptivos, fueron las primeras que empezaron a decir ya basta. Yo tengo 63
y vengo de bajito de Luisa, pero esa generación de Luisa, maestras, de veras, porque se la rifaron y se aguantaron que les dijeran viejas marimachas y viejas no sé qué, y no les importó y se plantaron. Ahí empezó. O sea, a mí esta generación de Luisa de verdad es maravillosa porque son maestras que se la jugaron. Y de ahí fuimos siguiendo varias, ¿no? O sea, a mí me tocó todavía decir, oye, ¿y cuándo te casas? Y yo decir, no me voy a casar. ¿Cómo no te vas a casar? ¿Y no vas a tener hijos? No. No te vas a realizar como mujer. Ajá. Wow. Ya sé, wow, parece ahora de mentiras, ¿no? Sí. Ok, bueno, pues eso. Visibilizar tiene que ver con tener una conversación que es incómoda, que nos molesta. Aprendemos a no confrontar, porque es incómodo, y eso es cultural también, el no poder hablar abiertamente sobre un tema y tener esas conversaciones hace que podamos verlas. Porque si no tenemos esas conversaciones que nos incomodan, ¿cómo vamos a poder encontrar un poquito? La pregunta de Diana sí es difícil porque es como ¿por dónde empezamos? Pues por tener la conversación, ¿no? Por hablar de ello y ver para dónde podemos ir. Y hablar de lo que nos duele, lo que nos avergüenza. Una vez que alguien se abre a contarte su historia, todos se abren, ¿no? A decir, sí, yo también, a mí también me pasó en el micro o en el metro o en la calle caminando. Y entonces, o también Blanca decía sobre el Me Too, ¿no? Es importante la incomodidad que nos genera hablar de ello, porque eso permite que la otra persona también se abra, ¿no? Por ejemplo, platicando con una amiga, no podía yo creer cuando ella me estaba platicando, es que mi hija quiere estudiar medicina y yo no quiero. Y le digo, ¿por qué? O sea, pues es una buena carrera, ¿no? Y no, porque es que entonces, ¿cómo va a agarrar un buen marido? O sea, esa carrera es muy absorbente, son 8 años de su vida. Y me dio una serie de razonamientos que yo no, o sea, que son inconcebibles creerlos cuando estamos platicando en un debate como este, ¿no? Que decimos, oye, mira, ya las mujeres hablamos y todo. Pues no, todavía hay mucho que tiene que ver la educación, de cómo fuimos formadas, cómo fue la educación en nuestra casa, qué fue lo que vivimos. Y no nada más es en la casa, sino también es en la escuela, es en la iglesia, o sea, con las amistades que tengamos, ¿no? Todo esto forma lo social, ¿no? Y entonces, o sea, de ahí, o sea, tenemos esa educación que nos hace una sociedad machista y que nos falta mucho por hacer. O sea, allí empezamos a hablar, pero todavía falta mucho por hacer. Por parte del Estado, como ya se decía aquí en este debate, pues decía Mónica, es una situación de poder. Todos los delitos sexuales son delitos de poder. O sea, el hombre quiere demostrar ese poder sobre la mujer en los delitos de abuso sexual, de violación, son delitos jurídicamente de poder. Pero el Estado ha tenido mucho que ver porque el Estado, por ejemplo, primero ¿quién hace las leyes? El Estado, ¿no? Entonces, las primeras leyes que eran, pues las mujeres no pueden votar, hasta 1956, 57 es que en México pudimos votar, la mujer no tiene que responder por sus propios bienes, sino sus bienes pasan a ser del hombre cuando se casan. Entonces, ahí intervenía el Estado, ¿sí? Ahora, ¿cómo es como interviene el Estado hoy en día? Pues también con la misma legislación. O sea, por ejemplo, hay cosas buenas que se han hecho, ¿no? Y que son pequeñititas, pero que tienen mucho que ver. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum dijo, ¿sabes qué? En las escuelas de secundaria ya las mujeres van a poder usar pantalón. Y yo me acuerdo que cuando iba a la secundaria, yo tenía un pantalón del mismo color del uniforme y era secundaria pública y hacía un frío terrible y me hacían quitarme el pantalón porque a fuerzas tenía que usar la falda. Entonces, o sea, son pequeñitas cosas que sí tienen que ver con esta equidad de género. Pero
¿por qué hay tantos feminicidios? O sea, ¿por qué hay tanta violencia machista? Precisamente porque el Estado es el que es el garante de darnos seguridad. Ahorita, por ejemplo, seguridad a la salud, ¿no? De proporcionarnos pruebas del COVID, de tener hospitales, de darles cosas a los médicos, etcétera, ¿no? Pero también de la seguridad, o sea, de que nos sintamos seguros, de que un policía nos cuide, de que tengamos educación, de que tengamos una justicia pronta y expedita. ¿Y qué es lo que pasa con las mujeres cuando van a denunciar que son golpeadas, violentadas por sus parejas? Ay, señora, mire, mejor váyase, piénselo, porque igual y se incontenta y mejor viene mañana a ver si todavía quiere levantar su denuncia. Eso les pasa en las agencias del Ministerio Público. Ay, Dios mío. ¿Sí? Y por eso es que las feministas abogan mucho por ver lo que es la perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? Ver desde la perspectiva de la mujer, ¿sí? Entonces, o sea, no les levantan la denuncia. Entonces, crece la violencia doméstica porque el acto queda impune. ¿Qué pasa con los feminicidios? Que no se investigan. Y si se investigan, luego no se llega a los probables responsables por fallas del Estado. Miren, hay un feminicidio de una adolescente que se llama Fátima y es una de las víctimas muy emblemáticas. No hablo de Fátima, la niña de esta, sino de otra Fátima, una adolescente, de hace unos 3 años. Esta niña Fátima resulta que salió de su casa y sus vecinos la abordaron, la violaron y la mataron y la medio sepultaron en el lugar, ¿no? En el Estado de México. La mamá denunció la desaparición, las autoridades, sí, levantaron la denuncia, porque eso es lo que pasa con los feminicidios, levantan la denuncia y demás, y entonces, ¿qué es lo que hacen las mamás de las víctimas? Empiezan a hacer sus propias investigaciones, sus propias averiguaciones. Entonces la señora empieza a buscar por todos lados y entonces empieza a recolectar, oiga, sí, yo vi a su hija, no, sí, yo vi que entró a casa de los vecinos, no, sí, yo vi que es... Y entonces ella describe, incluso el video de su declaración está en YouTube, y entonces ella va y descubre el cuerpo de su hija en un lote baldío, semi-enterrado, y pues lo primero que ve es la piernita de su hija, ¿no? Entonces, cuando llega todo esto, ¿qué es lo que pasa? No pueden procesar a los feminicidas, a los 2 jóvenes feminicidas. ¿Por qué? Porque le dice el Ministerio Público, fíjese que a pesar de que hay ADN, hay pruebas y esto, no podemos obtener las pruebas científicas porque como peritos no nos han proporcionado cintas reactivas. Y tú buscas el precio de las cintas reactivas en Google y cuestan 500 pesos un fajo de varias, ¿sí? Pero es lo que no les proporcionan las herramientas, así como ahorita a los médicos no les están proporcionando, a los peritos tampoco les proporcionan las herramientas. O sea, no todos son deficiencias del Ministerio Público de que no quiere o que peritos no quieren investigar o demás, ¿no? Entonces, no pudieron llegar a esas pruebas científicas porque el Estado no le proporcionó a los peritos las herramientas con que hacerlas, ¿sí? Entonces, o sea, esa era la denuncia de la mamá. Entonces, y que ella llegó a esa conclusión y ella denunció ante medios esa situación. Entonces, ahí es cuando es responsable el Estado, Diana, ¿sí? El Estado es responsable porque el Ministerio Público es el abogado del Estado, es el que no necesitamos, como ahorita muchas feministas dicen,
oigan, es que se necesitan otro tipo de herramientas, de personal, etc. No, lo que tenemos está, hay ahora famosos abogados victimales que lo que han venido a aportar es más burocracia y más lentitud. Porque ya tenemos un abogado que es el Ministerio Público, pero si el Ministerio Público tiene 100 asuntos al mes, o sea, es imposible la capacidad humana para ver en un mes y que al siguiente mes le van a llegar otros 100. O sea, no hay suficiente personal, no hay suficientes herramientas. Ahí es donde tiene la culpa el Estado. ¿Sí? Entonces, por eso es que las marchas de las víctimas, las manifestaciones de las víctimas son cada vez más fuertes, porque por más que se está visibilizando, se está normalizando tanto la violencia que el Estado nada más sale con panaceas, ¿no? Precisamente la violencia doméstica, ahorita en el encierro, ha crecido, porque por estar en el encierro, o sea, la mujer tiene un doble papel, o sea, de hacer más tareas domésticas, de que si está viviendo una situación de violencia, está todo el tiempo con su agresor y entonces le está violentando más. Y entonces, o sea, esto ha crecido. Entonces, yo sé que desde, bueno, ¿cómo se llama? Emma Goldman le repartía papeletas en contra, justo en esta cuestión, porque decía, lo que oprime a la mujer es que pueda ser madre. Entonces, Emma Goldman repartía papeletas para decir, no se embaracen, la contracepción, ¿no? Y aquí en México, pues la monja roja del Mayab, que es esta Elvia Carrillo Puerto. Entonces, esta mujer, hermana de Felipe Carrillo Puerto, la monja roja del Mayab, pues igual le pasó lo que a Sor Juana, ¿no? Se fue de monja para no casarse, pues se casó, pero le enseñó a su marido a escribir porque no sabía, y así. Entonces son personajes que cimentaron las bases de lo que nosotros ahorita podemos decir, pues esto que podemos reflexionar acerca de una marcha, por ejemplo. Cuando empezó esta situación de mi primer acoso, yo cuando nos vimos en esa marcha le decía a una amiga, nunca pensé estar en una marcha en contra del acoso, de tanto que ya lo había normalizado, ¿no? O sea, de tanto que ya era como, pues, existe, es parte de, ay, le dices algo, o sea, pero de pronto dices, pero es una violencia, o sea, nunca, entonces dije, algo va a pasar, yo le dije, algo va a pasar, y no sé cuánto tiempo nos lleve, yo también creo que ya debería de ser, pero lo que sí es que agradezco que estos temas estén en discusión ahorita, ¿no? O sea, porque eso ya por lo menos lo que dijo, que hasta lo anoté, esta Berta, dijo algo bien bonito, visibilizar tiene que ver también con decir algo que nos incomoda, ¿no? Entonces eso me encantó porque dije, por lo menos esto se está poniendo en la mesa. Esto, me acuerdo, en las redes sociales, pues salen los que dicen los haters y te desean cosas horribles por manifestar algo, pero pues lo seguimos haciendo, ¿no? Y yo también creo que cada quien desde sus trincheras es importante, pero no dejarlo y hacer fuerza y hacer sororidad, porque sí creo que sí es un momento que nos ocupa, ¿no? De pronto yo les decía a mis amigos hombres, ¿cómo es posible que ahorita te estás quejando de lo que está pasando en México cuando en el mundo está haciéndose un cambio con las tesis, el violador eres tú, en España, en todas partes, y tú te estás quedando al margen de la historia, de lo que va a cambiar, ¿no? O sea, porque esto va a cambiar la forma de pensar. Y obviamente, pues también esto que está ocurriendo ahorita, la pandemia, nos va a hacer que ahora reconfiguremos nuestros modos de lucha también y de conectarnos y todo esto. Entonces, antier, estábamos leyendo el Sun Tzu, El arte de la guerra. En el primer capítulo en la evaluación dice Sun Tzu, ve lo que tienes, el territorio que tienes, con qué cuentas, hace frío o hace calor. O sea, la evaluación dice, evalúa qué es con lo que tienes para trabajar
Y con eso empiezas a trabajar. No pienses en el arma que te falta. O, no sé, nosotros como, pues cuando hacemos cine, teatro, siempre decimos, híjole, ojalá tuviera la escenografía, ojalá tuviera una cámara mejor. Y bueno, tú dices, no, o sea, tengo esta cámara y con esta cámara voy a salir y voy a hacer tal y tal y tal, ¿no? Entonces eso decía Sun Tzu. Ahorita tenemos esta situación, ¿no? Afortunadamente, bueno, pues Helen, no sé si fue Helen o Diana, que organizó este chat, que me parece sumamente importante, porque dijo, bueno, o sea, no nos esperemos a que estemos viéndonos, vamos a empezar a hacer algo. Y entonces eso me pareció sumamente valioso y creo que estas discusiones son importantes para poder generar cambios, ¿no? Justo así hicimos el último hervor. Con lo que teníamos, lo hicimos, ¿no? No teníamos Guerrero, pero teníamos el bosque, no teníamos esto, pero teníamos esto. Está bueno aprender cómo hacer con lo que tengamos algo que sirva para el mundo, ¿no? Cuando preguntas, ¿es el Estado, es el gobierno, es... Híjole, yo creo que es un conjunto de reglas que el famoso patriarcado, sí, la sociedad ha estado fundamentalmente gobernada por hombres, pero a mí lo que me está sorprendiendo y hasta asustando mucho es oír a las más jóvenes hablar, porque digo, entonces, ¿dónde quedó todo lo que hicimos? Y me estoy refiriendo a qué pasó con aquellas jóvenes que éramos, yo tenía 17 años en 68, y ya para entonces habíamos alcanzado unos grados de libertad. Claro, nos costaban nuestras cachetadas, etcétera. Pero, ¿a qué voy? ¿A qué voy? Yo creo que sí, la educación es fundamental. Y aunque no estoy de acuerdo con muchas cosas, y yo me confieso, y espero que no me vayan ahorita a escupir todas. No, es que el feminismo ha llegado a una serie de cosas que yo digo, no, yo no soy feminista. Y no, yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco soy feminista. Bueno. O sea, enseño sobre género, De género. pero no voy a marchas y pues desde la academia ese es de donde me expreso. Claro, no, y yo podría Yo ir, sí, yo sí. No, sí, muy respetable. ir a marcha y todo esto. Tema porque creo que hay mucha confusión en general en la sociedad y en las chicas. ¿Qué demonios es ser feminista? Exacto. Y miren, necesito hablar desde mi propia experiencia y yo creo que tuvo mucho que ver. Mi papá fue refugiado español, tenía una mentalidad socialista. Yo crecí en una casa en donde el respeto a la mujer era enorme. Mi padre respetaba muchísimo a mi madre en todos los sentidos. Es más, mi papá llegaba con su sueldo y se lo entregaba a mi mamá. Y ella le daba todos los días para su camión y su café. Yo crecí junto a una mujer muy fuerte. Y no fuerte en cuanto a que mangoneara a mi papá. Mi papá no era mandilón, para nada. Pero era un hombre que trabajaba mucho, que leía mucho. Mi mamá lo consentía mucho, pero ¿a qué voy? Es decir, aprendí la equidad en mi casa. Y mi papá no se ponía a lavar trastos, para nada. Y es más, me acuerdo, y cuando me casé, porque me casé una vez, a los 18 años, y nunca más me volví a casar. Eso no quiere decir que no haya tenido otros maridos o amantes. Oía cómo mi papá le decía a mi mamá, no les enseñes a cocinar. Ellas no van a cocinarle a ningún hombre. Es decir, este tipo de cosas. Y claro, sí, obviamente los fenómenos socioeconómicos. ¿Qué fue lo que nos liberó en mucho sentido a las chavas en mi época de chava? La píldora, efectivamente, porque ya sabíamos que podíamos, ahí empezó la decisión sobre nuestro propio cuerpo. Claro. Pero además,
Y claro, hubo que romper tabús religiosos y esto. Pero además hay algo que a mí me dijo mi madre que me marcó para siempre. Aprende a trabajar para que nunca tengas que soportar a un hombre porque te mantiene. Y así comienza la película, Elian. Así comienza tu guión. Y ahí hay, el primer parlamento es algo relacionado y además con la culpa que tiene la güera, que la mamá le decía, quiero que estudies, que no sé qué, y dice, y le fallé. Es decir, también por eso me extraña que ahora las chiquitas de entre 14 y 25 años, parece que hubo un retroceso, un stop. ¿Será que yo me dediqué a trabajar toda mi vida para ser autosuficiente? Y efectivamente, para mí la libertad o la equidad de género comienza por por tener autosuficiencia económica. Sí, cierto. Es decir, si yo tengo autosuficiencia económica, puedo decidir sobre muchas cosas. Y aunque tuve un marido por 25 años, al final de la vida de él, en paz descanse, hace 11, tengo el orgullo hasta la fecha de decir que a mí ningún hombre me ha mantenido. Y siempre me mantuve de mi trabajo. Esto me dio, si ustedes quieren, no sé cómo llamarle, seguridad, certeza, y también me dio derecho de decirle a mi marido, a Córcega, a mi hija le educo yo, porque Erandi no es hija de él, aunque él me ayudó muchísimo, y también el papá de Erandi me ayudó muchísimo con la formación de mi hija. Entonces, a lo que voy es que, por ejemplo, ahora que las chavas dicen, ay, es que me vio feo, ay, es que se me repegó, ay, es que, pucha, yo me acuerdo que en mi época un tipo nos hacía eso, y ¿quién decía al inicio de la conversación? ¿Por qué no me volteé y le di una cachetada? Exacto. Bonita. Y no me refiero a que apelemos a la violencia, no. Pero yo me acuerdo a los 16 años en la escuela de teatro, por supuesto que había acosadores. Tenía otra compañera y yo que éramos las chiquitas, éramos las virgencitas, que todos querían colgarse la medallita de haber desvirgado. Claro. ¿Sí? Y entonces era bien difícil, mi compañera y yo siempre decía, oye, ya, no, todavía no. Y así hasta que nosotros, cada una de nosotros decidió cuándo, con quién y cómo. Y entonces por eso no entiendo que ahora, porque las volteó a ver un tipo mal, pues yo hasta la fecha digo, ¿qué me ves? ¿Me entienden? Es que no comprendo esta cuestión de victimización, parece que nos cortaron la lengua o las piernas para dar una patada en los huevos. Perdón la finura del lenguaje, pero es que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en este momento, en estos 30 años quizá en que yo no he estado en estos rollos? Y ahora los argumentos que oigo son de una victimización enorme. ¿Qué no les dieron herramientas para defenderse? Y por lo que estoy oyendo de lo que ustedes dicen, no se las dieron. Exactamente. Y por eso creo, y ya con esto termino, que la educación es fundamental. Perdón, a mí me gustaría nada más decir algo. Respeto todas las opiniones de todas ustedes, mujeres muy inteligentes, pero creo que se nos olvida la individualidad. Cada quien habita sus propias realidades. No es lo mismo vivir la violencia en la pobreza, no es lo mismo vivir la violencia dentro de una familia que te enseñó el respeto hacia la mujer. Y claro que hay mujeres y hombres que han estado dentro de familias sanas y se involucran en relaciones insanas. Creo que eso nos ha faltado muchísimo. Para resolver un problema muchas veces generalizamos porque queremos ver
global un problema. Así es más sencillo empezar a hablarlo y resolverlo. Pero cuando ese enorme problema está hecho de rompecabezas, de fragmentos, que son historias individuales, ya se complica muchísimo. Y por eso a mí me cuesta mucho trabajo ahora tratar de emitir una opinión si voy a hablar de otra mujer, de otro hombre, de otro ser humano. Respeto enormemente ahora las circunstancias individuales de cada uno, aunque al final para las estadísticas seamos un número grande, una problemática social, una problemática que va a tener que resolver el Estado, es demasiado, porque hay personas que ejercen la violencia de género desde su clase social, de su posición económica y educativa. Y por eso creo que es un tema tan largo y tan difícil de ponerle puntos. Yo quisiera ser como Luisa y decir al que me viene tocando en el metrobús, óyeme, cabrón. Claro que lo he hecho, pero claro, también hay ocasiones en las que me he callado. Una vez fui violentada trayendo a mi hijita de 1 año de edad en brazos. La verdad no supe si dejar a la niña en el pasillo del metro y darle unos coscorrones, sombrillazos y todo al hombre, o simplemente quedarme callada para que mi hija no sintiera la agresión que yo había sentido con los gritos. Claro. Son muchas las circunstancias. Entonces, nada más con ese pequeño ejemplo me pongo a pensar, si yo misma puedo ser una mujer que se defiende un día y otro día que se calla, me cuesta mucho trabajo creer que pueda ser una solución sencilla y nada más de un solo estado o de una sola respuesta que sea social, política, educativa, etcétera, etcétera, etcétera. No es sencilla, de hecho no es sencilla. Perdón, que yo vengo de un papá que heredó a mis hermanos, 4 hombres, pero a mí no, porque soy mujer, a ella le van a dar. Yo, ¿y qué tal si no? Entonces, ya estás bien casada. Sí, y se va a casar y pues la van a mantener. Entonces, pero a los hombres, toda la atención y toda la educación, porque ellos van a mantener, porque ellos son proveedores. Entonces, bueno, ahí es donde sí la educación es básica. ¿Por qué? Porque es donde alguien te abre una puertita y te dice, mira, por aquí puede ser, y entonces uno empieza a seguir. Porque imagínate si yo me quedo en mi pueblo, de donde vengo, y le hago caso a mi papá. Seguramente, quizá no hubiera acabado como la güera, pero seguramente hubiera acabado quizá en alguna situación parecida, porque empiezas a aceptar ideas, pero la educación sí tiene que ver con eso, porque te abre una página, te abre una puerta, te abre una ventanita en donde te muestra otra realidad, y a partir de que uno ve a través de esa ventanita otra realidad, es como las niñas que ven a una doctora y dicen, en un pueblo, ¿no? O una investigadora o una fotógrafa. Entonces, el ver esa otra ventanita son semillas importantísimas, ¿no? Educar a nuestros hijos de una manera diferente, yo creo que puede ayudar aunque sea un poquito. Y seguir haciendo cine interesante y seguir escribiendo esas historias, Elian, para movernos la conciencia. Para movernos la conciencia, la mente, el corazón. Y es de agradecerse a nuestra joven actriz, a Elian y a Diana, que se hayan aventado esta aventura que es aleccionadora, muy aleccionadora, y que esperemos que la vean muchos hombres y mujeres más. Tratemos de educar también a los hombres. Yo también estoy de acuerdo en lo que dice Elian. Es también una parte sociológica que se llama intersección, ¿no? Que es nuestra realidad es diferente a la realidad de otras realidades en diferentes situaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, mi propia realidad incide sobre mí y sobre muchas, por supuesto,
pero no es la misma, y yo también me identifico mucho, ya a mí siempre me dicen que soy súper empoderada y que hago, pero hay veces que me he quedado callada, y entonces digo, ¿por qué? Y entonces, en lugar de decir, ¿por qué me quedé callada? Yo vengo con la culpa de que me quedé callada, que debí decirle, y que ¿por qué él no se queda callado? O sea, ¿por qué él me agrede? Él que se quede callado, no yo. O sea, él no tiene por qué hablar de mi cuerpo, de mi nada, ni restregárseme, que no se me acerque. O sea, yo lo que creo, ¿no? Entonces digo, pero a mí, conmigo es la culpa de, güey, ¿por qué no le dije? Le debiera dicho. Entonces, creo que sí hay más, más realidades. Yo sí creo que tampoco está peleado con lo que están diciendo. La educación es básica, por supuesto, pero sin juzgar las otras realidades, ¿no? Las otras realidades que cada quien experimenta. Que lo reciente que me sucedió, subí una foto en redes sociales de traje de baño, era un traje de baño completo, y un chavo me escribió como, ay, ese traje de baño de abuelita, cero sexy. Yo me enojé y le dije, vele a dar tu opinión a tu abuelita, ¿no? Me vale madre lo que... Y yo quedé como la loca, después él me respondió como intensa, como loca, y eso es lo que pasa, ¿no? Y entonces hablábamos de feminismo, que ahora también las feminazis, ¿no? Entonces van al extremo, entonces por eso uno dice, no, yo no soy feminista, ¿no? Si me van a poner en ese papel de loca No, pero e es que eso es intensa, no. violencia de género también, Jimena. Esto es violencia de género, decirte que estás loca porque te gusta un traje de baño, te lo pones, te sientes bien, pones la foto y este imbécil, ¿por qué se atreve a decirte eso? Claro. A todos nos ha tocado callarnos. Y sí quiero reconocer una cosa, lo que sí ha cambiado es este país. Les ha tocado vivir una época de mucha violencia desde muy jóvenes. Estoy hablando sobre todo, más que con Blanca o con Mónica, con las otras 3 jóvenes, 4 jóvenes, quizá por eso han tenido que callarse. También ahora, consciente o inconscientemente, tenemos el miedo de que si reclamamos, quizá nos sacan una pistola. Claro. Claro. Y nos va peor. Exacto, exacto. Son muchas cosas, tienes razón, Elian. Y claro, la realidad de cada una, pero creo que escucharnos, conocer las realidades de otros, de otras, nos sirve. Y quizá algo de lo que dijo cada una nos puede servir. A mí me sirve mucho escucharlas. Sí, a mí también. Porque aprendo mucho. Y ahorita tomé conciencia de eso. El México que ustedes están viviendo es muy distinto al que vivimos. No es que fuera ideal ni fuera divino y que no pasara nada. No, pasaban muchas cosas. Pero eso, no se sabían. O se aceptaban y punto. Pero bueno, ha sido realmente muy aleccionador el escucharlas a todas. Creo que pues ir de plática en plática por lo menos podemos sacar un punto a trabajar, ¿no? Como decimos, todas sabemos, hay muchas cosas que trabajar, pero una, ¿no? A mí me queda claro que sí, la educación y estas realidades que cada una vivimos, me da la sensación que para empezar tal vez, ¿no? Podríamos empezar a sanar nuestras propias historias, nuestra propia visión de la situación, por más diferente que sea, y pues de ahí podemos partir para hacer algo como en común, ¿no? Pero creo que eso, ¿no? Primero todas sanas, muy conscientes de nuestras historias, de las creencias que aprendimos, las que vamos a romper, las nuevas que vamos a enseñar, y la educación, ¿no? Es como el primer punto al que podemos apelar y que a lo mejor pedimos ahorita todas como mujeres que la tengamos, tanto educación personal como educación a los hijos y educarnos entre parejas, entre amigas, entre amigos, que bueno, eso hacemos mucho entre nosotras, yo con mis amigas. Les agradezco muchísimo de corazón, las admiro a todas. Tómanos una foto así viendo todas hacia las cámaras.
No, y cállate que No, yo... hay una cosa que se hace, la puedes hacer por el Zoom, no sé cómo se hace, pero según yo se puede hacer. ¿Hay fotos? ¿No Yo dices? quiero Ahora hacer que un eso. comentario. No sé, Final. Yo quiero agradecerle a Mónica que me haya invitado, a Diana, a todas. Me dio muchísimo gusto compartir este tiempo con ustedes y conocerlas, porque pues, o sea, yo soy otro rollo, ¿no? Otro perfil. Del arte que ustedes manejan. Ya, tómanos una foto, mira, pónganse todos viendo la cámara y le hago imprimir un screenshot o como. ¿Ahí están? sí. ¿Sí estás? Sí, yo también voy a tomar. ¿Listas? Nada. Ya, Sí. sí. Gracias, chicas. Que Dios las bendiga. Hasta luego. Adiós. Buenas noches. Ay, muchas Bye. gracias a todas.